Hay 6 demonios en la mitología japonesa que los propios monjes budistas se negaban a pronunciar en voz alta después del anochecer, no porque fueran supersticiosos, sino porque llevaban siglos documentando lo que le pasaba a la gente que lo hacía. Los demonios japoneses más aterradores jamás vistos no son criaturas de película de terror ni personajes de videojuego. Son entidades que el Japón antiguo describió con una precisión que incomoda, con nombres, con métodos, con las condiciones exactas en las que aparecen, y con algo que ninguna otra mitología del mundo incluyó en sus monstruos con esta consistencia: las preguntas exactas que hacen antes de matarte. Hoy vamos a ver a los 6, y te voy a describir exactamente cómo son, qué hacen, y lo que los textos más antiguos de Japón revelan sobre ellos, porque estos 6 no son leyendas de aldea. Son el registro más honesto que una civilización entera dejó sobre aquello que más temía. Y lo que más temía no venía de otro mundo, venía del camino de al lado. Empezamos. Horogumo. La primera cosa que percibes no es la forma, es el hilo. Un hilo de seda tan fino que a la luz del día es invisible. Lo cruzas sin saber que está ahí y sientes algo en la muñeca, o en el cuello, o en el tobillo, algo que parece una telaraña pero que no se rompe cuando intentas quitártelo, porque no es seda de araña normal. Es seda de algo que lleva siglos perfeccionando la tensión exacta para que la presa sienta la trampa en el momento preciso en que ya no puede hacer nada al respecto. Y entonces la ves. Una mujer. Siempre una mujer. De una belleza específica que los textos japoneses describen con un detalle que ningún otro monstruo de la tradición recibe. Kimono de seda blanca o rojo oscuro. El cabello negro, largo, perfectamente ordenado en la parte superior de la cabeza, con los ornamentos de laca que usaban las mujeres de la clase alta en el período Heian. Los ojos de un marrón casi negro, ligeramente rasgados, con la expresión de alguien que lleva esperando exactamente este momento. Y la piel, piel humana perfecta, sin marcas, sin imperfecciones, del color exacto de alguien que nunca ha trabajado bajo el sol, porque lleva siglos sin necesitar trabajar para comer. Sonríe cuando te ve. Y en esa sonrisa hay algo que tu cerebro detecta antes de que lo puedas articular. Demasiados dientes, o no los suficientes. Algo en la proporción que no cuadra con ninguna boca humana que hayas visto. Y entonces el kimono se mueve donde no debería moverse. Así es Horogumo, la araña que seduce. El yokai, que en japonés se puede escribir de 2 formas con 2 significados distintos que son en realidad el mismo. La primera escritura significa araña de enredos o araña que enreda. La segunda significa prostituta araña. Los japoneses construyeron ese nombre con esa ambigüedad a propósito, porque el terror de Horogumo no está en sus mandíbulas. Está en que para cuando las ves ya es demasiado tarde. Los textos más antiguos sobre Horogumo provienen del período Edo, entre los siglos XVII y XIX, aunque la tradición oral es considerablemente anterior. La versión más documentada ocurre en la ciudad de Horen, en la provincia de Izu. Hay una cascada que todavía existe. Se llama Horen no Taki. Y los textos del templo cercano registran durante siglos el mismo aviso que los monjes daban a los viajeros. No te quedes a descansar junto a la cascada. No hables con ninguna mujer que encuentres en la orilla. Si sientes algo en los pies mientras estás sentado en las rocas, levántate y corre sin mirar hacia atrás. La historia que los textos registran con más detalle es la de un leñador. Fue a descansar junto a la cascada de Horen y mientras descansaba sintió algo en el tobillo. Miró hacia abajo y vio hilos de seda enrollados alrededor de su pie, hilos que venían del agua. Intentó quitárselos. No pudo. Los cortó con el hacha. Volvieron. Los cortó de nuevo. Volvieron más rápido. Y entonces emergió ella de la cascada, hermosa, con los pies descalzos sobre las rocas mojadas, sonriendo, y le dijo que lo había estado observando durante mucho tiempo, que tenía su alma, que podía quedarse. El leñador escapó porque le pidió tiempo para despedirse de su familia, y ella se lo concedió. Y los textos dicen que esa es la única razón por la que existe este relato.
porque ella nunca habría cometido el error de darle tiempo si no hubiera creído que ya lo tenía completamente. Pero hay algo que los textos revelan sobre Jorogumo que ninguna adaptación moderna menciona. El proceso es largo. No mata de inmediato. La seda que usa no solo atrapa el cuerpo, entra en la mente. Los relatos de supervivientes, y son pocos, describen días enteros en los que no podían recordar exactamente qué habían estado haciendo ni con quién habían estado hablando. Encontraban hilos de seda en lugares donde no debería haber ninguno. Sentían la certeza inexplicable de que necesitaban volver a un lugar específico, una cascada, un bosque, un cruce de camino, sin poder explicar por qué. Jorogumo no atrapa el cuerpo, atrapa el deseo de regresar. Y la razón por la que los textos dicen que era especialmente peligrosa para los hombres que se alejaban de sus familias en busca de trabajo o de aventura, o de una vida diferente, no es que esos hombres fueran más débiles, es que llevaban consigo algo que Jorogumo sabía detectar, desde kilómetros de distancia, desde el fondo de sus cascadas, desde el interior de sus redes, la soledad específica de alguien que ha dejado algo atrás. Oni, no hay ambigüedad en la forma. Con Jorogumo el terror venía de la confusión, de la belleza que esconde la amenaza. Oni no oculta nada. Oni es exactamente lo que parece, y lo que parece es la representación más directa que cualquier civilización antigua ha construido de la fuerza pura desconectada de cualquier principio moral. La altura. Los textos varían entre 3 y 5 metros, aunque hay registros de templos en el período Heian que hablan de apariciones considerablemente mayores. La piel, roja o azul, sin excepción. No el rojo de la sangre ni el azul del cielo. El rojo del fuego en el momento exacto en que pasa de naranja a algo más oscuro. El azul del agua profunda donde la luz ya no llega. Los cuernos, 1 o 2, del hueso compacto y curvado hacia atrás, emergiendo directamente de la frente como si el cráneo los hubiera empujado hacia afuera desde dentro. Los ojos, amarillos. El amarillo específico del azufre, de las llamas que queman con componentes que el fuego normal no contiene, y la boca, abierta casi siempre en los registros iconográficos, con colmillos superiores e inferiores que se superponen. Y dentro de esa boca, la lengua, que los textos describen como del mismo rojo oscuro que la piel pero más oscura, más húmeda, en movimiento constante como si estuviera saboreando el aire. En la mano, el canabo. Un garrote de hierro o madera con puntas metálicas, no una espada, no un arma de precisión, un instrumento de impacto masivo. El arma de algo que no necesita precisión, porque su tamaño convierte cualquier golpe en definitivo. Y el olor. Los textos no suelen documentar el olor de los monstruos. Con Oni sí. Azufre primero, luego algo más pesado, más animal, la mezcla específica de pelaje mojado y tierra removida, y algo que los textos medievales japoneses describen como el olor del interior de una montaña cuando se la abre. Así es Oni, el demonio más reconocible de toda la tradición japonesa. La criatura que aparece en más festivales, en más ilustraciones, en más textos religiosos y populares que cualquier otro ser de la mitología nipona. Y lo que lo convierte en el más complejo de los 6 no es lo que parece desde fuera. Es lo que representa desde dentro. Oni en la tradición japonesa no son simplemente monstruos, son lo que los humanos se convierten. Los textos budistas del Japón medieval describen el proceso con una precisión clínica que incomoda. Las personas que en vida acumularon odio sin resolverlo, que nutrieron resentimientos durante décadas, que vivieron en el dolor y en lugar de transformarlo lo dirigieron hacia otros, esas personas al morir no iban directamente a ningún reino de descanso. Se convertían en Oni. El demonio rojo era la ira sin resolver. El demonio azul era la codicia y el deseo no satisfecho. La piel cambiaba. Ónigos el demonio rojo era la ira sin resolver. Los cuernos brotaban. El cuerpo crecía hasta que la forma humana ya no podía contener lo que había dentro. El Setsubun, el festival que todavía se celebra en Japón el 3 de febrero, preserva este conocimiento en un ritual que llevan siglos practicando.
Las familias abren las puertas de sus casas y lanzan semillas de soja mientras gritan Oniwasoto, los demonios afuera. Luego cierran y gritan Fuku wa uchi, la suerte adentro. Los niños japoneses aprenden que los demonios se expulsan con semillas de soja. Lo que en realidad están aprendiendo, lo que el ritual lleva siglos enseñando sin decirlo directamente, es algo considerablemente más sofisticado. Que los demonios empiezan dentro. Pero hay algo que los textos revelan sobre los Oni que transforma completamente lo que representan y que la iconografía popular ha oscurecido con siglos de simplificación. En el Kojiki, el registro más antiguo de la historia y mitología japonesa, compilado en el año 712, hay una descripción del reino de Yomi, el inframundo japonés. Y en ese inframundo los guardianes que persiguen a los que intentan escapar no son criaturas abstractas, son Oni. Pero los Oni del Kojiki no están ahí como castigo, están ahí como consecuencia. Son la materialización de todo lo que no se resolvió en vida. El Oni que persigue al escapado de Yomi no lo hace porque tenga maldad. Lo hace porque el escapado lleva consigo lo que el Oni representa, todo el peso no resuelto de una existencia humana, y la física del inframundo no permite que eso salga por donde entró. El demonio japonés más antiguo no es un villano de historia de terror, es el peso específico de lo que dejamos sin resolver. Kitsune. Aquí la dificultad no es ver a la criatura, la dificultad es saber cuándo la estás viendo. Un zorro en el camino. Eso es todo. Un zorro de tamaño normal, pelaje naranja con blanco en el pecho, sentado en el borde del sendero, mirándote con la quietud específica de los animales, que no tienen miedo a los humanos, porque llevan suficiente tiempo observándolos para saber que no representan una amenaza real. Los ojos del color del ámbar con las pupilas verticales de los zorros. La cola, o las colas, porque esto es lo único que permite identificar a un kitsune si miras con la atención suficiente. Los zorros ordinarios tienen una cola. Los kitsune pueden tener hasta 9, y el número de colas indica los siglos que llevan existiendo. Un kitsune de una cola tiene menos de 100 años. Uno de 9 colas lleva milenios perfeccionando lo que hace. Lo que hace es transformarse. La forma humana que adoptan es siempre convincente porque están diseñados para que lo sea. Suelen elegir la forma de mujeres, aunque los textos registran también kitsune masculinos. La belleza que adoptan tiene una característica que los textos nórdicos y medievales describen consistentemente. Es una belleza que hace que el que la ve sienta algo que no esperaba sentir, no solo atracción. Algo más específico, la sensación inexplicable de que esa persona lleva esperándote mucho tiempo. Y cuando hablan, su voz tiene un registro que ninguna voz humana puede reproducir exactamente. Algo en la frecuencia que hace que quien la escucha sienta que la entiende más de lo que debería. Así es el kitsune, el zorro espíritu, el yokai más documentado, más estudiado, más debatido de toda la tradición japonesa. Y lo que lo convierte en el más fascinante y el más ambiguo de los 6 es que los kitsune no son simplemente malvados, son algo considerablemente más complicado. La tradición japonesa divide a los kitsune en 2 categorías que llevan siglos debatiéndose en los textos religiosos y populares. Los senko, los zorros buenos, mensajeros de Inari, la deidad del arroz, la fertilidad y la prosperidad. Los yako, también llamados nogitsune, los zorros salvajes, los que engañan por el placer de engañar, los que se alimentan de la energía vital de los humanos que seducen, los que pueden poseer cuerpos y mentes. La misma criatura, con el mismo aspecto, con las mismas capacidades. Y la única diferencia entre una y otra es la intención que traen y que es imposible conocer desde fuera. Los santuarios de Inari, que son los más numerosos de todo Japón, más de 30.000 en todo el país, siempre tienen estatuas de zorros en la entrada, guardianes, mensajeros del dios. Y los peregrinos que van a pedir prosperidad o fertilidad, o buen tiempo para la cosecha, esos peregrinos están, técnicamente, pidiéndole favores a la misma especie de criatura que en otros textos del mismo periodo les advertían que nunca miraran a los ojos en los caminos nocturnos. Pero hay algo que los textos revelan sobre los kitsune
que ninguna adaptación moderna captura con precisión. La posesión, el kitsunebi, el fuego de zorro, el kitsunetsuki, la posesión por zorro. Fue durante siglos, en Japón, una categoría médica reconocida, no metafórica, reconocida. Los síntomas documentados por los médicos del período Edo incluían cambios repentinos de personalidad, la incapacidad del afectado para reconocer a sus familiares, el hablar en voces diferentes a la propia, la aversión específica a ciertos alimentos, y la tendencia a salir de noche sin explicación y regresar al amanecer sin memoria de lo que había hecho. Los médicos japoneses del período Edo no debatían si la posesión era real o no, debatían el método correcto de expulsión. Y los textos también registran algo que los relatos de posesión de otras culturas no incluyen con esta frecuencia. Relatos de personas que habían sido poseídas por kitsune, que después describían el período de posesión como el más vívido de sus vidas. Como si durante el tiempo en que el zorro habitó en su interior, hubieran tenido acceso a algo que su mente ordinaria no podía alcanzar. Conocimiento de cosas que no habían vivido, memorias de siglos que no eran los suyos. La capacidad durante unas horas o unos días de entender cosas que antes no podían entender. El precio de esa claridad era que cuando el zorro se iba, se llevaba algo. Los textos varían sobre qué exactamente. Algunos dicen años de vida. Otros dicen la capacidad de estar completamente en el presente. Que los poseídos describían después una sensación permanente de estar levemente desplazados de su propia existencia, de observar su vida desde 1 centímetro por encima de donde debería estar. El kitsune no roba el cuerpo, roba la distancia exacta entre tú y tu propia vida. Kuchisake Onna, esta no te busca de noche, te busca cuando hay niebla, cuando la visibilidad baja lo suficiente para que la distancia entre tú y el siguiente punto de luz sea la distancia justa, para que no puedas correr y llegar antes de que ella llegue a ti. Y aparece siempre de frente, siempre caminando hacia ti, siempre con el kuchisake, la mascarilla de tela que los japoneses usaban cuando estaban enfermos, y que en el contexto de un camino neblinoso de noche no tiene nada de extraordinario. Pelo negro, largo, abrigo oscuro. La figura de una mujer de estatura media, proporciones normales, nada en la postura ni en la forma de caminar que active ninguna alarma hasta que está suficientemente cerca para que veas los ojos por encima de la mascarilla. Los ojos. Ese es el primer aviso, porque los ojos de Kuchisake Onna tienen la expresión específica de alguien que ya sabe cómo termina esta conversación antes de que empiece. No malicia, algo más frío que la malicia. La certeza. Y entonces se detiene frente a ti y pregunta, ¿Watashi kirei? ¿Soy hermosa? Y aquí la cosmología de este yokai revela toda su arquitectura de terror, porque la pregunta tiene exactamente 2 respuestas posibles, y ninguna de las 2 es la correcta. Si dices que no, te mata en ese momento. Las tijeras, que sostenía detrás de la espalda o en el interior del abrigo, aparecen y el golpe es inmediato. Si dices que sí, se quita la mascarilla. La boca. Los textos la describen siempre con la misma precisión, que sugiere que estaban transcribiendo relatos de testigos, porque ningún escritor que inventara un monstruo elegiría estos detalles específicos. La boca cortada de oreja a oreja, no una sonrisa, un corte, quirúrgico, recto, con el tejido de las mejillas separado limpiamente a ambos lados, mostrando los dientes y las encías y el interior de la boca hasta donde la mandíbula lo permite. La herida antigua, cicatrizada desde hace mucho tiempo en las versiones más viejas del relato, abierta y sangrante en las versiones más recientes. Y vuelve a preguntar, ¿Ima de Mokirei? ¿Todavía te parezco hermosa? Y el terror estructural de Kuchisake Onna, el detalle que hace de este yokai algo cualitativamente diferente de todos los demás, es que en ese momento tampoco existe respuesta correcta, sí o no. El resultado es el mismo. Lo que cambia es el método. Así es Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada, y lo que la convierte en la más moderna y al mismo tiempo la más antigua de los 6 es que existe en 2 capas temporales simultáneamente. La primera capa es la del folclore antiguo,
La historia de origen varía según la fuente, pero las versiones más consistentes narran la historia de una mujer de extraordinaria belleza, esposa de un samurái o concubina de un señor feudal, que fue desfigurada por el hombre al que pertenecía. En algunas versiones, la cortó él mismo porque era celoso de su belleza, y no soportaba que otros hombres la miraran. En otras versiones ella le fue infiel y él la castigó con las tijeras, mientras le preguntaba con sarcasmo si el amante también la encontraba hermosa ahora. Murió, y regresó con la pregunta que le habían hecho en el peor momento de su vida. Pero hay una segunda capa que transforma completamente a Kuchisake Onna, y que ningún análisis superficial menciona. En 1979, en Japón, se produjo uno de los fenómenos de histeria colectiva más documentados del siglo XX. Comenzó en una región rural y se extendió a las ciudades en cuestión de semanas. Las escuelas comenzaron a cerrar antes de lo habitual para que los niños llegaran a casa con luz. Los policías aumentaron las patrullas nocturnas. Los periódicos publicaron advertencias. Todo el país japonés, uno de los más desarrollados y urbanizados del mundo en ese momento, organizó su comportamiento durante semanas en torno al miedo a una mujer con mascarilla y tijeras que podría aparecer en cualquier calle de niebla. No había evidencia verificada de ningún ataque real, pero la respuesta fue completamente real. Los investigadores que estudiaron el fenómeno décadas después documentaron algo que incomoda profundamente. Las personas que reportaban haber visto a Kuchisake Onna en 1979 describían la misma figura con los mismos detalles en zonas geográficamente separadas, en personas que no tenían contacto entre sí, con un nivel de coherencia en los detalles que superaba lo que la transmisión del rumor podía explicar. El folclore no creó el miedo creó el folclore, y el folclore esperó siglos para que el miedo colectivo fuera el suficiente para darle forma. Kuchisake Onna no viene de los textos hacia el mundo, viene del mundo hacia los textos. Yamata no Orochi. Para ver esto necesitas estar en la montaña. Necesitas estar en un punto elevado con visibilidad en todas las direcciones, porque lo que viene no viene de una dirección sola. Los árboles de las laderas opuestas se doblan en la dirección equivocada, en la dirección contraria al viento. Los ríos que corren por los valles cambian de color antes de que llegue, de azul claro a verde oscuro, a algo entre marrón y negro, que los textos describen como el color del agua, que ha pasado demasiado tiempo en contacto con algo que no debería estar en ella. Y entonces lo ves. 8 cabezas. Ese es el número que todos los textos confirman sin variación. 8 cuellos del grosor de troncos de cedro japonés, emergiendo de un cuerpo que se extiende a lo largo de 8 valles simultáneamente. No 8 metros, 8 valles. Cada cabeza autónoma, cada una mirando en una dirección diferente, con ojos del rojo específico del physalis, esa fruta que existe justo en el borde, entre hermoso y perturbador, la espalda cubierta de musgo y árboles y maleza. Yamata no Orochi lleva tanto tiempo en las montañas que la naturaleza ha crecido sobre él como crece sobre las rocas. Desde el cielo, las montañas cubiertas de bosque que rodean los valles de Izumo no son montañas, son el lomo de la serpiente. Así es Yamata no Orochi, la gran serpiente de 8 cabezas, presente en el Kojiki del año 712 y en el Nihon Shoki del año 720, los 2 textos fundacionales de la historia japonesa. Y durante 7 años llegó a la región de Izumo cada noviembre exigiendo su pago, una doncella, una hija de las familias de la región, hasta que solo quedaba una. El dios Susanoo llegó a Izumo sin ejército, sin armas divinas, sin el respaldo de ningún reino, y se ofreció a matar a la serpiente con un plan que no era de fuerza sino de paciencia. 8 estanques, 8 cubas del sake más fuerte que pudieran hacer, y esperar. Yamata no Orochi llegó, y las 8 cabezas olieron el sake, y cada cabeza encontró su estanque, y bebieron hasta que cayeron dormidas. Y Susanoo cortó una cabeza, luego otra, sin prisa, sin dramatismo, solo el trabajo metódico de alguien que había esperado el momento exacto. Pero hay algo que los textos revelan sobre Yamata no Orochi que convierte esta historia en algo más que un relato de monstruo derrotado por héroe. Cuando Susanoo cortó la 4ª cola,
La espada chocó con algo dentro del cuerpo de la serpiente, algo duro, metalizado. Era Kusanagi no Tsurugi, la espada de la hierba cortante, una de las 3 insignias imperiales de Japón, las 3 reliquias más sagradas del país. Había estado durante milenios en el interior del cuerpo de la serpiente. El símbolo más sagrado del poder imperial japonés estuvo dentro de un monstruo, y la tradición no lo oculta. Lo preserva, lo enseña, como si los japoneses entendieran algo que incomoda a quien lo piensa hasta el final, que los objetos más sagrados no caen del cielo, vienen del interior de lo más aterrador. Kappa. El agua aquí no tiene que ser clara. El Kappa no necesita cascadas de película ni ríos de montaña. Vive en el agua como vive en todos los países el miedo a lo que está debajo de la superficie, ríos ordinarios, estanques en los campos de arroz, el canal que pasa por detrás de la aldea y en el que los niños llevan generaciones jugando en verano. El cuerpo, verde, del verde específico del musgo que crece bajo el agua, la piel con la textura de una tortuga, ligeramente resbaladiza, con el olor del agua estancada, la altura de un niño de unos 10 años, la boca con forma de pico de queratina dura, y en la cabeza, el sayú, un platillo en lo alto del cráneo lleno de agua, no como decoración, como condición de existencia. Si el agua del platillo se derrama, el Kappa pierde sus poderes por completo. Y a pesar de todo eso, los textos lo describen siempre con una característica que ningún otro yokai tiene con esta consistencia. Es extremadamente educado. Esa cortesía es la parte que mata. Así es el Kappa, el yokai al que más muertes se le atribuyen en la historia documentada del folclore japonés. No porque sea el más poderoso, sino porque opera donde los humanos están más desprevenidos. El río conocido, el estanque de toda la vida. Lo que buscaba en los humanos era el Shirikodama, una esfera de energía vital que los textos dicen que todos los humanos llevan en el interior del cuerpo. Los Kappa la extraían, y los ahogados que no podían explicarse por las corrientes, los que habían muerto en días tranquilos siendo nadadores competentes, tenían, según los textos, una característica que los aldeanos sabían identificar. Estaban vacíos de una manera que el ahogamiento ordinario no explica. Pero hay algo que los textos revelan sobre el Kappa que transforma completamente lo que representa. Puede ser derrotado con cortesía. Si un humano se inclina ante el Kappa con la reverencia profunda que la etiqueta japonesa prescribe, el Kappa se inclinará también. El agua del platillo se derramará y quedará inmovilizado. En ese momento el humano puede rellenar el platillo y liberar al Kappa, y un Kappa liberado queda en deuda, y un Kappa en deuda es, según todos los textos, el aliado más leal que un ser humano puede tener. Los japoneses construyeron un monstruo acuático que mata cuando lo ignoras y que se convierte en tu guardián más leal cuando lo tratas con respeto. Y todavía hoy, en algunas regiones de Japón, cuando los niños aprenden a nadar, los padres les enseñan que antes de entrar a cualquier río desconocido, hay que inclinarse ligeramente hacia el agua. Por si acaso, hay algo que conecta a estos 6 que no parece evidente hasta que los ves juntos. Jorogumo cazaba la soledad. Oni era el peso que no resolviste. Kitsune te daba claridad y se llevaba tu capacidad de estar presente. Kuchisake Onna era una pregunta sin respuesta correcta que regresó para hacérsela a todos. Yamata no Orochi guardaba lo más sagrado en su interior, y el Kappa te destruía cuando lo ignorabas y te protegía cuando lo respetabas. El folclore japonés no construyó estos seres para explicar lo que no entendía. Los construyó para explicar exactamente lo que entendía demasiado bien. La advertencia que dejaron no era cómo escapar de los monstruos, era cómo reconocerlos, porque el primer paso para no ser devorado por lo que temes es saber exactamente qué forma tiene cuando aparece en tu camino. Si este video te hizo ver la mitología japonesa desde un lugar que no esperabas, compártelo con alguien que crea que los demonios japoneses son solo personajes de anime. Y si quieren que exploremos la siguiente mitología, los espero en los comentarios.